Hola, buenos días. Si nos vamos reincorporando para seguir con el orden del día, voy a robarles 2 minuticos para compartir con ustedes una iniciativa de la Bolsa y que muy en línea con lo que conversamos ayer sobre la importancia de entender a los clientes, a los consumidores, lo que la comunidad que es usuaria de nuestro mercado está demandando y está exigiendo de nosotros como compañías y en este caso como participantes en el mercado de capitales. Los riesgos de cambio climático, su mitigación y adaptación son hoy una realidad y una prioridad para todas las empresas a nivel mundial. Para nadie es un secreto que los inversionistas internacionales cada vez son más exigentes con las empresas. Cuando van a evaluar si invierten o no en una empresa, están exigiéndole cuáles son sus protocolos y políticas de preservación del medio ambiente, su impacto, su huella de carbono, su presencia social, etcétera, y eso hace que las empresas tengan que ser cada día más conscientes sobre esta demanda y exigencia de los inversionistas. Por otra parte, de unos años para acá también, los consumidores en los mercados más sofisticados han sido también cada vez más exigentes con las compañías, ya no para invertir, sino si voy a decidir si compro o no compro un bien de esta compañía, y entonces me voy a fijar si esta compañía está siendo socialmente responsable, si está cumpliendo con lo que se espera, en términos de cumplimiento de normas ambientales, impacto ambiental y cambio climático. De tal manera que esto, pues que es una realidad a nivel global, también lo es para Colombia, y queremos en ese orden de ideas lanzar entonces un segmento en la Bolsa de Valores de Colombia que se llama BBC Sostenible. BBC Sostenible es precisamente este segmento que va a permitir a las empresas en Colombia emitir en un segmento especial donde claramente están identificadas y certificadas las emisiones para el impacto, en este caso es para bonos verdes en su impacto ambiental y cuidadosos con el medio ambiente, y bonos sociales que tienen que ver también con los temas de responsabilidad social y presencia en la comunidad. De tal manera que a partir de la próxima semana tendremos formalmente BBC Sostenible. Ya tenemos en el mercado 3 emisiones de bonos en el mercado público de esta naturaleza. Tenemos la emisión de 2 bonos verdes y un bono social que vamos a recoger en este segmento que se llama BBC Sostenible, y hacia adelante todas las emisiones que vengan específicamente para este segmento pues serán tratadas dentro de este segmento de BBC Sostenible. Quisiera hacer un reconocimiento muy especial a Bancoldex, quien fue pionero tanto en los bonos verdes como en los bonos sociales, pero además con un elemento extraordinario, que a veces somos autocríticos, muy autocríticos en el mercado local, pero el resultado extraordinario de las colocaciones de Bancoldex fue el entusiasmo de los inversionistas, la dispersión de inversionistas, el número de inversionistas que demandó las 2 emisiones de Bancoldex fue extraordinario y muy por encima del promedio de emisiones que estamos teniendo en el mercado de capitales. Así que una emisión tradicional puede tener una concentración de 30, 35, 40 participantes grandes en esa emisión. Las emisiones de Bancoldex tuvieron más de 200 inversionistas, de tal manera que una demanda realmente amplia, lo cual es un gran logro. Y también al Grupo Bancolombia, que siguiendo los pasos de Bancoldex, también incluyó su emisión en el mercado público de valores. Así que pues los invitamos a que participen con nosotros en promover y dar a conocer este segmento, y en particular que continuemos trabajando juntos en el desarrollo de nuevas iniciativas para el mercado. Los dejamos con un breve video sobre BBC Sostenible y muchísimas gracias. Vamos siempre a la vanguardia en nuestra búsqueda de oportunidades que contribuyen al desarrollo y crecimiento de los mercados. Reconocemos la conexión entre la materialización de los objetivos financieros y de negocio con un entorno social y ambientalmente sustentable. Somos conscientes que el crecimiento sin visión de futuro no es posible. Por eso presentamos BBC Sostenible, la alternativa de financiamiento e inversión que concreta nuestro compromiso con las empresas y el cumplimiento de sus objetivos de desarrollo sostenible con el país y el planeta. Queremos liderar el cambio,
sumándonos a la tendencia mundial para generar oportunidades de inversión local y extranjera en empresas transformadoras, responsables y visionarias en cada una de sus acciones y dimensiones estratégicas de negocio, sociales, ambientales y de gobierno corporativo. Somos una bolsa que se renueva y crea nuevas oportunidades de desarrollo para promover un país con ciudades inteligentes, una mejor calidad de vida para sus ciudadanos, preparado para enfrentar el cambio climático con energías renovables y menos emisiones de carbono. Trabajemos juntos, porque el crecimiento de uno es el crecimiento de todos. Bolsa de Valores de Colombia. Para hablarnos sobre la confianza en las transacciones económicas, invitamos a Juan Camilo Cárdenas Campo, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Muy buenos días a todos. Yo creo que no necesito esto, acabo de caer en cuenta que lo tengo acá. Estoy pensando seriamente si me debería bajar o no. Esta sensación aquí arriba es extraña por este tema de la confianza, porque es exactamente de lo que voy a hablar y es el problema de construir confianza horizontalmente en un país. Y esa sensación de verticalidad y de diferencia tiene que ver con mucho de lo que voy a hablar. Primero que todo, pues unas miles de gracias a la organización, a la BBC y en particular a Nicolás, que fue quien me invitó, y con conversaciones previas traté de organizar una serie de inquietudes sobre de qué se trata esto de la confianza. Ahora, ustedes oyeron a Paul Sack en el día de ayer, quien ha contribuido mucho, y de hecho voy a mencionar en un par de ocasiones sobre trabajos que él ha hecho, pero conversando con él creo que hay una serie de complementariedades, porque lo que él está haciendo ahora y de lo que habló tiene que ver mucho al interior de las organizaciones, y parte de lo que yo quiero tratar de complementar con eso es, como sociedad, por qué es que es importante esto de la confianza, y esa historia de confianza que suena a algo muy abstracto y que voy a tratar de concretar y volver muy específico de por qué puede ser importante como pegante y lubricante a la vez de una sociedad. Lo que voy a tratar de hacer hoy es, a ver esto cómo funciona, es partir muy rápidamente del tema de la economía del comportamiento o la economía comportamental, que probablemente ya a estas alturas muchos de ustedes han oído porque ya se ha generado mucha literatura popular al respecto, libros ya de mucha circulación como el de Nudge y el de Misbehaving y varios otros que han venido saliendo, pero después enfocar sobre todo al problema de confianza desde 3 o 4 puntos. Primero, ¿por qué es que es importante para una economía? ¿Cómo funciona? Y me voy a concentrar en un elemento clave que a veces se nos olvida, y es que la confianza sin confiabilidad no va a funcionar. Voy a hablar de eso un poquito. ¿Cómo la podemos medir? A través de herramientas concretas, económicas para medirla. Y si la podemos construir, que es tal vez uno de los retos más grandes. Y me anticipo en el sentido de que la confianza no la podemos decretar, no la podemos planificar, no la podemos contratar, no la podemos comprar en el mercado, la tenemos que construir entre todos. Y voy a tratar de, a una cosa que parece muy abstracta, volverla más concreta. Tal vez uno de los primeros puntos que voy a tratar de hacer con eso es tratar de sustentar la idea de que el problema de la confianza es un problema principalmente microeconómico, y me refiero microeconómico a interacciones entre humanos, en cualquiera de las posiciones que tengan esos humanos, pero es un problema de interacciones humanas. Muchas veces confundimos la idea de confianza en las instituciones o confianza en las organizaciones,
y es cierto que es parte importante, y cuando medimos la confianza del consumidor, la confianza en ciertas instituciones gubernamentales y no gubernamentales y demás, estamos acercándonos a algo de esto, pero en últimas el problema de confianza que voy a tratar de desarrollar es ese problema microeconómico de interacciones entre personas. Y en ese sentido lo regulatorio y lo institucional va a ser necesario, pero no va a ser suficiente, y por eso vuelvo a esta idea de que es que no podemos simplemente decretar la confianza y de pronto apareció la confianza. Y creo que todos estamos de acuerdo que es un problema fundamental para entender cómo funcionan los distintos sectores de la sociedad, los distintos sectores de la economía. Pero lo regulatorio institucional no va a ser suficiente, y por eso voy a hablar de esa parte microeconómica de las interacciones humanas para poder darle completitud al problema de construir confianza en una sociedad. Ahora, nosotros ya sabemos mucho del comportamiento humano, y desafortunadamente si aquí hay gente que estudió economía o alguna otra disciplina donde les dieron cursos de economía o de introducción a economía o microeconomía, no es lo que les enseñaron en esos cursos. Ahora que ando de decano de la Facultad de Economía, me preocupo todo el día de qué es lo que estamos enseñando en esos cursos introductorios sobre qué es eso que dicen los textos económicos del comportamiento humano. Y ahí es donde hay un punto de partida importante, y es entender los humanos de verdad, qué hacemos en situaciones de interacciones económicas que van a involucrar un problema de confianza. Y lo particular y lo especial de esto es que en muchísimas ocasiones, en muchísimas instancias del comportamiento económico de las personas va a haber un elemento de confianza. Dentro de ese elemento ya sabemos un montón sobre las emociones y la racionalidad. Sabemos mucho de toda esta historia del sistema 1 y el sistema 2 de Kahneman. Probablemente han visto el libro de Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman, psicólogo, premio Nobel de Economía. Ese libro, digamos que sintetiza décadas de trabajo de investigación sobre esa idea simplificada de que en la racionalidad humana económica, incluida la económica, hay modularidad del cerebro para llevarnos a ayudarnos o a entorpecernos la toma de decisiones. Y en ese sistema 1 tomamos unas decisiones rápidas, inmediatas, automáticas, a veces viscerales, a veces llenas de rabia o de angustia o de odio o de acelere o de simplemente reglas heurísticas que rápido nos guían para tomar esa decisión. Y hay ese sistema 2 racional, pausado, calculativo, planeador, que es capaz de balancear las cosas y de evaluar escenarios y de evaluar posibilidades de resultados y de costos y beneficios, y estos dos sistemas van a estar trabajando juntos, y a veces uno se le atraviesa al otro, a veces trabajan de la mano, y todo eso está pasando dentro del cerebro, y voy a hablar un poquito de eso más adelante. Y finalmente, en esa introducción, el que ya hoy sabemos medir mucho más esto, porque ha habido todo un desarrollo académico y que ahora se está traduciendo a las organizaciones, llamémoslas del sector real. Paul Sack les habló ayer de cómo está trabajando ya dentro de las empresas y las organizaciones, de cómo traer estas herramientas para que dentro de una organización lo midamos, lo evaluemos, creemos cambios de incentivos, de reglas, de acuerdos, y podamos evaluar si esos cambios introducidos generan alguna consecuencia en el comportamiento de esas organizaciones. Entonces, se ha sofisticado de tal manera esto que vamos desde mediciones en el cerebro, dentro del cerebro, ¿qué pasa cuando medimos eso que llamamos confianza? Hasta llegar a mediciones casi macroeconómicas o incluso de nivel macroeconómico, de hacer experimentos para evaluar qué pasa si introducimos esta medida y evaluamos si al final eso funciona o no. Y pongo ahí como ejemplo los recientes experimentos del mecanismo de la renta básica universal, que es una de las apuestas más interesantes y fascinantes que tiene intrigado al mundo desde el espectro de la izquierda a la derecha sobre la posibilidad de generar una renta básica universal para todos los ciudadanos y ver qué pasa. Y se están haciendo experimentos en Finlandia, en Kenia, en Canadá y en un montón de sitios en el mundo, viendo a ver qué pasa si usted simplemente le da plata a la gente y que se la gaste como quiera. Entonces a los libertarios les gusta, a la izquierda le gusta, al centro le gusta, pero tenemos un montón de curiosidad y estamos tratando de evaluar qué pasa con eso. Entonces vamos desde cosas de experimentos muy controlados en laboratorio en el cerebro hasta experimentos en ciudades enteras o sociedades enteras en que probamos cosas y vemos qué pasa, entre otras porque de nuevo
no sabemos todavía mucho del funcionamiento de esa interacción entre el sistema 1 y el sistema 2 para tomar decisiones económicas. Y probablemente el ministro Carrasquilla va a mencionar algo de esto, pero precisamente en el Congreso de la ANDI planteó estos 3 pilares de legalidad y emprendimiento y equidad dentro de la propuesta económica del gobierno, como los 3 pilares del gobierno, y me llamó muchísimo la atención de esa presentación en el día de ayer, porque todo esto, y cuando digo todo, enfatizo todo, tiene que ver con la confianza. Si uno quiere buscar mejorar la legalidad del sistema, o sea, la confianza en las instituciones, lo que los gringos llaman el rule of law, que uno quiere que sea sólido para poder generar confianza en los inversionistas, confianza en los consumidores y demás, va a tener que ver con el problema de confianza. Si uno quiere ver el tema del emprendimiento, se necesita que los emprendedores sientan confianza en el sistema institucional, legal, para poder montar empresa, en el sistema financiero para poder financiar sus emprendimientos. Y el problema de equidad sí que va a ser importante, porque la equidad puede ser un disparador de confianza, o al revés, la desigualdad puede ser un freno a la confianza. Y voy a mostrar algunos datos de eso, precisamente sobre ese tema. Entonces déjenme contarles algunas cosas sobre esto de la confianza, porque esto de la confianza está desde hace rato dando vueltas. Kenneth Arrow, Premio Nobel de Economía del año 72, imagínense hace cuánto. Además, tal vez el padre intelectual de la formalización del modelo económico, que soportó la idea de que el capitalismo bien montado, con mercados eficientes y justos y bien desarrollados, puede generar a través de esa mano invisible del mercado de la que hablaba Adam Smith un resultado socialmente eficiente. Ese es el creador de eso, Kenneth Arrow, digamos, de formalización de ese modelo matemáticamente con Debreu. Venía hablando del problema de la confianza y lo decía así de directamente. Prácticamente todas las transacciones comerciales tienen en sí mismo un elemento de confianza, y con certeza cualquier transacción que se realiza por un periodo de tiempo va a requerir eso, confianza. Podría ser argumentado que la mayoría del retraso del mundo puede ser explicado por la falta de confianza mutua. Esto es Arrow, que nos entregó el bagaje del modelo económico que soportaba la idea de que un sistema de mercado con buenos y bien definidos derechos de propiedad y mínimos costos de transacción, el mercado es capaz de producir cosas muy buenas para la sociedad. Ese mismo Arrow escribía en otro texto distinto: la confianza es un lubricante importante para el sistema social, es extremadamente eficiente. Nos ahorra muchos problemas cuando tenemos un buen grado de confianza en la palabra del otro. Yo estoy tratando en estos días de resolver un pequeño problema de reembolso de un tiquete de un familiar mío en una aerolínea, porque hubo un evento familiar que tuvimos que cancelar el vuelo de ese familiar mío. ¿Ustedes no se imaginan los costos de transacción para poderle demostrar a esa empresa que yo soy yo, que ese familiar eventualmente es familiar mío, y ese familiar mío es familiar de otro familiar que falleció, para poder simplemente conseguir el reembolso de un tiquete? Es esta desconfianza permanente que le agrega costos de transacción. Por eso la confianza reduce costos de transacción. Y llevamos un ir y venir de fotocopias de registros civiles, de demostrar, porque esta desconfianza de que yo no le creo hasta que usted no me lo demuestre ante notario, de que usted es el familiar de ese familiar, para poder yo reembolsarle a usted un tiquete que usted no usó y que avisamos con anticipación que no íbamos a usar. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Una cosa que debería fluir simplemente: yo le creo, tome su plata de vuelta porque usted no usó ese tiquete, además usted me avisó con tiempo y yo hubiera podido fácilmente vender ese tiquete al momento, sobre todo en estos días que está tan complicado conseguir puestos en aviones. Anoche, tratando de llegar acá, estaban ofreciendo lo que siempre sabemos por sobreventa y demás, 200,000 pesos por moverse una hora al siguiente vuelo, 200,000 pesos porque estaban con problemas de sobredemanda, que es usual en el mercado de las aerolíneas. Pero esto es lo que estoy tratando de decir acá, y es el problema de la confianza como lubricante para reducir los costos de transacción. Desafortunadamente la confianza, no es un bien que se pueda comprar fácilmente, dice Arrow.
Y dice, es más, si tuviera que comprarla, ya usted tiene algunas dudas de lo que ha comprado. En el momento en que la confianza aparezca en el mercado con un precio de mercado, ya ahí hay sospechas. Les voy a dar un ejemplo muy pequeño del que iba a desarrollar, pero después decidí, porque yo siempre me alargo en estas vainas y entonces me tengo que cuidar con el tiempo, y porque nuestra colega Zoe, que va a hablar después, quiero tratar de llegar a tiempo en el cronograma. Un ejemplo muy bueno es el sistema de evaluación online que se está volviendo permanente en un montón de sectores de la economía, las estrellitas. Las estrellitas en Easy Taxi, las estrellitas en Amazon, las estrellitas en eBay, empezaron en eBay desde los años 90. Y es uno de los elementos más fascinantes porque se supone que las estrellitas señalizan confianza y confiabilidad, sobre todo confiabilidad del otro al que vemos en pantalla, y a través de TripAdvisor las evaluaciones valen oro. En últimas, el valor de mercado de empresas como TripAdvisor es el resultado de crear una plataforma que acumula confianza a través de crowdsourcing de la sociedad. Lo que ellos hacen es crear la plataforma tecnológica para que se construya confianza. Y resulta que ya están apareciendo mercados de gente que compra y vende reviews online para subir e inflar las estrellitas. Eso es el último punto de Arrow que dijo hace un poquito de años. En el momento en que usted empiece a comprar eso, empieza a sospechar de eso. Y ya hay empresas que venden servicios para ayudarle a subir a usted las estrellitas de la evaluación de su producto, de su servicio, de su hotel, de lo que usted está tratando de vender online. De ese tamaño es la complejidad del tema de la confianza. Entonces, la confianza crea valor. TripAdvisor vive de eso, Airbnb vive de eso, Uber vive de eso. Las estrellitas están por todos lados, mandándonos señales. Pero en el momento en que las estrellitas pierdan confiabilidad, se destruye el valor de esa empresa. Y por eso se tratan de cuidar mucho esas empresas por eso. Amazon tiene demandados miles de personas que ya han descubierto que se meten dentro del sistema de Amazon a tratar de inflar la evaluación de un producto. Con un agravante, estudios de esta historia están sugiriendo que la gente en Amazon, por ejemplo, cuando llega a comprar y ve los reviews, algo así como 85% de la gente ve los reviews, las evaluaciones de las personas. Primer punto, todos probablemente lo hemos hecho. Pero segundo, no ven más allá de los primeros 7. Imagínese el dinero que hay involucrado en hacer que vean de su producto los primeros 7 y que en esos primeros 7 ojalá sean positivos. Y me estoy refiriendo a TripAdvisor, a Amazon y a cualquiera de las compañías más grandes y valiosas hoy, basadas en este cuento de la confianza creando valor. Y ojo con lo que acabo de decir, esa confianza no se puede comprar en el mercado, así como decía hace un rato que no se puede decretar. El problema es que se construye entre todos. Y es solamente cuando es confiable y honesta entre todos que vale. Y en el momento en que usted se le meta deshonestidad o distorsión de mercado o empiece a comprar y vender a través del mercado, eso que llamamos confianza, se pierde el valor de eso, de esa compañía o de esa plataforma. Entonces, es complicada la cosa, porque crea valor, genera valor, reduce costos de transacción y sin embargo es una cosa que está etérea en la que en el momento en que le metemos la mano a través de, por ejemplo, comprar o vender, podemos destruir todo eso que tiene valor que se llama la confianza. Stiglitz escribía hace unos años sobre este tema, preocupado por las crisis financieras, y decía: la confianza es lo que hace que los contratos, los planes, cada transacción de cada día sea posible. Facilita el proceso democrático de votar, de creación de leyes y es necesario para la estabilidad social. Es esencial en nuestras vidas, es confianza más que el dinero lo que hace que el mundo esté funcionando. Y esto lo escribía en el 2013. Y después escribió: los mercados financieros dependen sustancialmente, se recuestan, se apoyan en la confianza y esa confianza se ha estado erosionando. El colapso de Lehman Brothers marcó, por lo menos en una forma muy clara, un símbolo de cómo se está llegando a los niveles más bajos de confianza y las reverberaciones o implicaciones que eso tuvo van a seguir avanzando y la crisis de confianza se extiende más allá de los bancos
y en el contexto global, y menciona ahí cómo en algún momento los diseñadores de política pública en Estados Unidos, en un encuentro del G8 en Hokkaido, hablaban de tranquilidad total en ese momento, de que las cosas se estaban volteando para Estados Unidos y iban a echar para adelante. Y a los pocos semanas o meses, pues sabemos lo que pasó en el 2008. Esto es septiembre del 2008. Apenas en abril, y eso destruye confianza. Y cómo usted la reconstruye no es simplemente decretándola o creando discursos que no están soportados en la realidad. Ahora, la confianza está asociada al crecimiento económico. Estos son dos trabajos, uno de los cuales precisamente Paul Sack trabajó hace unos años con Steven Knack, y Steven Knack trabajó en otro con Phil Kiefer, en mostrar cómo las variaciones en confianza medida a través de encuestas en los individuos están por lo menos correlacionadas, y en uno de los papers argumentando que hay un efecto causal en tasas de crecimiento. El tema de causalidad aquí es bien complicado, ¿no? Porque entonces uno puede decir, más bien las sociedades crecen y entonces al crecer generan condiciones para construir confianza, o más bien es que la confianza reduce costos de transacción y facilita el funcionamiento del sistema económico, y eso es lo que produce crecimiento. Entonces, es una pregunta en sí misma compleja. Pero digamos que alrededor de estos estudios hay como sospechas de que las cosas van de la mano. ¿Cuál está arrastrando a la otra? Es parte de todo el debate en el que estamos. Sobre todo porque estos son datos observacionales. Cuando digo observacionales es que no podemos hacer un experimento en campo de escoger unos países e inyectarles un montón de oxitocina, como mencionaba de los experimentos Paul Sack, y en otros países no, y ver a ver si unos crecen más que otros. Pues eso no lo podemos hacer. Tenemos que esperar a los datos observacionales para ver qué pasa. Recogemos datos de encuestas de confianza, que es, por ejemplo, la encuesta mundial de valores, y después vemos qué pasan con las tasas de crecimiento. Pero el hecho es que hay algo por ahí de pistas que dice que la confianza está correlacionada, por lo menos, con tasas de crecimiento, que es algo que los países están necesitando. Están todo el tiempo buscando esas oportunidades para poder llegar a eso. Por otro lado, la confianza está asociada a la estabilidad institucional. Y esto es simplemente un ejemplo de estudios que muestran claramente, si ustedes miran la primera columna a la izquierda de la columna azul, y los que tienen un poquito de conocimientos básicos, estadísticas, estos asteriscos al lado quieren decir que hay algo estadísticamente significativo diciendo que hay algo positivo o negativo. Fíjense que esa primera columna a la izquierda del azul lo que está sugiriendo es que hay un montón de cosas de las instituciones, la calidad en el sector público, la eficiencia del sistema judicial, los temas de corrupción y demás, que pueden explicar relaciones con el crecimiento. La columna azul es los mismos factores correlacionados con qué tanto la gente confía en los demás, que es simplemente preguntarle a la gente, a una muestra aleatoria de la población, ¿usted confía en general en los demás, sí o no? Y el porcentaje de gente que confía en los demás en general está correlacionado con todas esas variables que todos sabemos que son importantes, que es eso que llamamos instituciones. Que funcionen los jueces, que confiemos en la policía, que funcione el sistema tributario, un montón de cosas que tienen que ver con eso. Entonces, digamos que eso es coherente con esa misma historia de que hay algo relacionado entre eso que llamamos confianza y eso que llamamos funcionamiento de la economía. ¿Cómo miden confianza? Algunos. La famosa encuesta mundial de valores, que lleva midiendo esto desde hace 30 años, incluso en algunos países, y Colombia viene siendo parte de la muestra del proyecto grande de la encuesta mundial de valores, básicamente lo que hace es una pregunta muy sencilla a los ciudadanos y les dice, ¿en general se puede confiar en los demás o no? ¿Ya? Y en otras ocasiones les dan un poquito más de alternativas. En esta, que es la más sencilla de todas, ¿en general se puede confiar en los demás o no, porque usted tiene que cuidarse mucho de los demás, que es la segunda opción, o no quiere contestar o no sabe? Y lo que hice fue seleccionar varios países en varios años, dependiendo de la oleada cuando se hizo, entre el 2010 y el 2014 para varios de esos países, para comparar países vecinos comparables. Y ustedes pueden ver en la primera fila el porcentaje de gente de esos países que dice que en general se puede confiar en los demás. Y tristemente Colombia está en apenas el 4%. En esta encuesta, solo 4 de cada 100 colombianos en promedio dicen que en general se puede confiar en los demás. Brasil está en 7, Argentina en 19, Chile en 12, Ecuador en 7,
Uruguay, que es un país bien interesante, siempre aparece distinto en muchos de estos datos con el resto de América del Sur, pero en general Colombia tiene uno de los índices más bajitos. Después busque a otros países fuera de nuestro continente, Sudáfrica, Suecia, Tailandia, Estados Unidos, China, para que miraran algunos de esos. Y me parece incluso interesante la comparación con China y Suecia y Tailandia. Contextos económicos bien distintos, culturales bien distintos, políticos bien distintos, pero en general son puntajes bien altos. Y no estoy haciendo cherry picking de buscar los altos y poner solamente ahí Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca. No, estoy buscando otros incluso como China y Tailandia o Sudáfrica para que vean eso. Pero en general hay una fracción muy pequeña de colombianos que en esta encuesta sistemáticamente vienen contestando que se puede confiar en los demás. Después hay otras preguntas, y en esas otras preguntas incluyen, por ejemplo, si usted confía en personas de otra nacionalidad. Esto es bien interesante y también los contrastes son duros de ver, de que Colombia tenga tan baja confianza en personas de otra nacionalidad. 2.7% de los colombianos dicen que se puede confiar completamente en personas de otra nacionalidad. Y comparen eso con Uruguay en el 12%, Perú es bajitico en el 1.1, Chile en el 4, Brasil en el 2, Argentina en el 8, México en el 3. Después está que confía un poquito, la media para toda esa muestra es como del 27.9%, que no se puede confiar mucho el 33% y que no se puede confiar para nada el 35% casi. Y si suman en términos de Colombia, de confiar poquito o no mucho, o que para nada se puede confiar, es una fracción muy grande de no confianza en las personas de otra nacionalidad. Otra pregunta es si usted confía en gente que usted conoce personalmente. Uno esperaría que mejoren las cosas, y efectivamente mejoran. Si ustedes miran las columnas, usted confía en personas que conoce un poco más, pero en todo caso la media es del 20%. Y para Colombia, el 17%. Y contrasten eso con la tabla de abajo, que ese es el tema de nuestra cultura, herencia de un montón de cosas, del familismo, y ahí sí la confianza es total. Y entonces, ¿se puede confiar en los familiares? 84% de los colombianos confían completamente en los familiares. Y eso que todos tenemos primos y tíos y hermanos que nos pueden poner a dudar y que los conocemos también, pero es esta confianza importantísima en las redes familiares. Y ese contraste tan grande de confianza en el capital social familiar y tan bajito del capital social cívico se viene hablando desde hace rato en Colombia. John Sudarsky escribió sobre esto, sobre el famoso barómetro del capital social del Barcas desde los años 80 y 90, de esa disparidad tan grande del capital familiar, el capital social familiar y el capital social cívico tan bajito. Y esa brecha tan grande entre lo familiar y lo cívico genera un montón de cosas, algunas muy buenas y algunas terribles, porque esas redes familiares nos generan un montón de problemas que creemos que la solución es crear 7.000 regulaciones para impedir el nepotismo en el uso de los fondos públicos y del gobierno. Y todas esas tecnicalidades sobre grados de consanguinidad para poder tratar de frenar todos los problemas de corrupción y demás. Toda la lucha contra el crimen en este país tiene que ver, entre otras, con redes familiares, de confianza entre familiares. Pero es por lo menos paradójico que tengamos tan poquita confianza en los demás comunes y corrientes que no son familiares y tan alta solamente en los familiares. Y probablemente lo que estamos tratando es de sustituir unas por otras. Pero fíjense cómo eso puede impedir el funcionamiento de un montón de cosas de la economía. Entre otras, el tema, por ejemplo, de las economías de las empresas familiares. Hasta donde yo entiendo, no conozco mucho el detalle, pero hasta donde entiendo, la fracción de compañías familiares en Colombia es relativamente alta. Probablemente tiene que ver con eso, ¿ya? A nivel neurológico hay que entender varias cosas de por qué esto funciona, y entonces a partir de esto voy a explicar con un juego muy sencillo cómo es que medimos esto de la confianza para poder ir más allá de las simples encuestas. Lo primero es nuestra historia del sistema 1 y el sistema 2, que como les digo yo resume muy bien Daniel Kahneman. Otros expertos neurólogos con los que uno conversa
creen que a veces esta es una simplificación muy gruesa y muy fuerte, pero es buena pedagógicamente para entender esta idea de que tenemos un sistema 1 que es funcionando en caliente, emotivo, inmediato, rápido, reactivo, y un sistema 2 calculativo, cuidadoso, planeador, pero la cosa es que los dos están conversando el uno con el otro. ¿Y están conversando en dónde? En el cerebro. Y toda la información que tenemos hoy de conocimiento científico cada vez nos da más pistas de cómo interactúa, e interactúa de formas muy complicadas. Hay un montón de neurotransmisores moviéndose para arriba y para abajo y para adelante y para atrás, cada vez que se generan interacciones sociales que involucran temas, por llamarlo así, de interacciones con otros. Eso está pasando todo el tiempo. Y estamos empezando a entender muchas cosas. El tipo de investigaciones que hace Paul Sack, precisamente el de probar administrando oxitocina al cerebro, en que seres humanos de manera voluntaria se dejan a través de un inhalador insertar oxitocina en el cerebro, que no tiene daños si se hace de la manera adecuada médicamente, y a otra gente un placebo donde con el inhalador también está aspirando una cosa que es totalmente neutra y que no tiene un efecto, y demostrar que esa oxitocina empieza a generar cambios en el cerebro para tomar decisiones económicas. Es un avance de la ciencia para entender cómo funciona eso. Pero además también lo han hecho por el otro lado con testosterona. Y probablemente ustedes han oído hablar de todos esos estudios sobre testosterona, en que usted puede administrar testosterona en el laboratorio con un efecto temporal, y durante ese efecto temporal miran cómo toman decisiones y efectivamente cambia la forma como la gente toma las decisiones. Pero no solo eso, en los datos observacionales, probablemente oyeron de ese estudio hace un tiempo con los brokers del City en Londres, en que por la mañana les medían con pruebas de saliva qué tanta testosterona llevaban por la mañana para entrar a la oficina e ir a jugar con la plata de los demás. Y efectivamente cuando tenían alborotada la testosterona, jugaban dados con las platas de fondos pensionales. Y los que tenían menos niveles de testosterona tomaban decisiones más prudentes. Y eso a veces puede ser bueno en ciertos mercados financieros, pero a veces es peligrosísimo en otros. Entonces ahí hay pistas sobre todo eso que está pasando, con relación a estos temas de cómo ese sistema 1 y ese sistema 2 están todo el tiempo trabajando entre lo emocional reactivo y lo calculativo más pausado, y juntos están interactuando, y como les decía hace un rato, a veces se cogen de la mano y llevan a que tomemos buenas decisiones, y a veces se estrellan uno con el otro, o se mete el uno en la rueda del otro y nos hacen tomar muy malas decisiones. Lo importante es entender que somos seres humanos, punto. Seres humanos que somos al mismo tiempo altamente racionales, pero también altamente emotivos. Y lo voy a explicar con un juego muy sencillo. Este es el juego de la confianza, que es tal vez el juego más canónico y conocido y famoso que se ha hecho, de laboratorio, incentivado con plata de verdad, y lo que voy a explicar lo hacemos con plata de verdad, para tratar de mirar este problema de la confianza. Y el juego funciona de la siguiente manera. Vamos a tener a dos personas. Esas dos personas van a recibir 20,000 pesos cada uno. Los datos que les voy a mostrar son con medias de 20,000 pesos que hemos hecho en muchas partes de América Latina, lo hemos hecho y se ha replicado en muchas partes del mundo. Y este juego fue creado hace ya unos 30 años más o menos, y ha sido replicado en el mundo entero. Entonces el jugador 1 arranca con 20,000 pesos y el jugador 2 arranca con 20,000 pesos, y el jugador 1 tiene que decidir cuánto le envía de esos 20,000 pesos al jugador número 2. Entonces imaginemos que por alguna razón del azar ustedes decidieron o quedaron en el grupo de los jugadores 1, y a todos ustedes les entrego en un sobre 20,000 pesos en billetes de 1,000. ¿Listo? Todos ustedes reciben un sobre y cada sobre tiene adentro 20 billetes de 1,000 pesos. Y todos ustedes resultaron siendo jugadores 2 y ustedes también recibieron un sobre con 20,000 pesos en billetes de 1,000. Esa es la primera situación. Y a ustedes les voy a pedir que decidan de esos 20,000 pesos cuánto le van a mandar a una persona al otro lado. Pero ustedes no saben quién es el otro. Lo único que saben es que está aquí en este salón. De pronto eso señaliza algo. Ah, está interesado en el tema de Asobolsa, está interesado, o vino acá, o de pronto, pero no sé exactamente quién es, pero por lo menos tenemos una cierta identidad de algo aquí adentro. Entonces, ustedes van a decidir cuánto de los 20,000 pesos van a mandar y qué va a pasar. Esto es literalmente lo que hacemos. Van a abrir el sobre, van a sacar de los 20,000 pesos lo que quiera que ustedes guardar en su bolsillo y van a dejar dentro del sobre lo que ustedes quieren mandarle al otro.
pueden mandarle 0, pueden sacar los 20.000 pesos y mandar el sobre vacío. O pueden dejar 5.000 pesos, o pueden dejar 10 o 15 o 20, lo que quieran. Entonces me van a entregar ese sobre, yo voy a mirar el sobre, cuánto pusieron, y voy a triplicar lo que está ahí. ¿Ya? Y ese va a ser el siguiente paso. Entonces, yo voy a mirar cuánto hubo en cada uno de los sobres y voy a meter 3 veces eso dentro del sobre. Si en el sobre mandaron 5.000 pesos, quiere decir que usted decidió guardarse 15.000 y mandar 5. Y esos 5 que mandaron, yo lo voy a triplicar y en el sobre voy a meter 10.000 pesos más para que los 5 que mandaron se convirtieran en 15. Y me voy a ir con ese sobre y se lo voy a entregar a uno de ustedes al azar. Entonces, cada uno de los sobres de allá, voy a recogerlo, triplicar lo que va adentro y entregárselo a un jugador 2. Y el jugador 2 nunca va a saber quién hizo la oferta y el jugador 1 nunca va a saber a quién se fue su oferta. ¿Hasta ahí vamos bien? Esto es muy importante, esta primera parte del juego. Porque por ahora viene una decisión complicada de ustedes y es ¿cuánto mando? ¿Mando todo? ¿Mando la mitad? ¿Mando menos? ¿Y por qué razón? Y después vamos a entregar esos sobres al jugador 2 y a ese jugador 2 ahora le voy a decir lo siguiente. Ok, ustedes tenían un sobre con 20.000 y aquí les llegó 3 veces lo que de allá mandaron. O sea, ustedes sabían que de allá tenían 20.000 pesos y esos 20.000 pesos mandaron X cantidad que yo tripliqué. Ahora usted tiene 20.000 pesos más 3 veces lo que le mandaron. Guarde lo que quiera de esa plata y meta entre un sobre lo que quiera devolverle al primer jugador. ¿Quiere quedarse con todo? Quédese con todo y devuelva el sobre vacío. ¿Quiere mandar la mitad? Guarde la mitad y devuelva la mitad. Y yo voy a coger ese sobre y se lo voy a entregar a los jugadores 1 y les voy a decir, esto fue lo que devolvieron. En esta transacción tan sencilla, lo que ustedes tienen es una situación inicial de riqueza material de 40.000 pesos que arrancan con 20.000 en un jugador y 20.000 en otro jugador, que puede agregar valor. ¿Hasta cuánto dinero podemos producir de esos 40.000 iniciales? Si alguien ya hizo las cuentas y es bueno para los números. 80. Ese es el máximo valor que podemos producir. Eso es una tasa de retorno del 100%. Eso no se los da ni DMG. 100% de tasa de retorno. ¿Cómo? Mande los 20, yo los vuelvo 60. En este momento usted no tiene nada todavía, pero ya produjimos el máximo de eficiencia social de la torta. Y esos 60 más los 20 que tenía son 80. Y ahora usted tiene otra parte de la transacción en sus manos y es cómo va a repartir los 80. Ese es el caso máximo de producción de bienestar social. Que usted mande todos los 20, se producen 60, más los 20 que había acá, se producen 80, y esos 80 después este jugador tiene que decidir cuánto va a guardar en su bolsillo y cuánto va a devolver al otro. ¿Qué necesitamos para poder producir ese máximo de producto social? ¿Qué necesitamos para que los jugadores 1 manden todos los 20.000 pesos en ese sobre para que le lleguen a los jugadores 2? Algunos lo llaman confianza, otros lo llaman arriesgarse, otros lo llaman muchos posibles términos. Es fascinante cuando yo hago esto en campo, en experimentos en campo y hablo con la gente de cómo interpretan este juego. Y la gente ve el juego de muchas formas distintas, pero las cuentas monetarias son las mismas. Si ustedes mandan los 20 y llegan 60, aquí tiene una persona que puede coger los 80, guardárselos en el bolsillo y cuadrar caja para el resto de la semana. Pagar una deuda, comprar una droga que la EPS no le dio, irse a gozar la plata con unos amigos, llevar a la novia a un sitio chévere al que no había podido llevar en mucho tiempo porque se ganó los 80.000 pesos porque decidió guardarlos. Y yo en ningún momento dije que esto era ilegal, porque el juego es muy claro y transparente. Mande lo que quiera, yo lo triplico y se lo entrego a este, guarde lo que quiera y devuelva lo que quiera y se lo entrego al otro. Y ese es el juego clásico de la confianza. Entonces, si usted cree que no le van a devolver nada,
pues de pronto no invierte en esa relación de interacción económica y usted dice, del abogado el sombrero, yo más bien me guardo los 20.000 porque ¿qué garantía tengo yo de que me manden? Y aquí no hay contratos vinculantes. Y los jugadores 2 tienen ante sí una decisión complicada y es, ya tengo los 20.000 más 3 veces lo que me mandaron, pero ¿será que yo tengo una obligación con otra persona? No hay contrato vinculante y además ni siquiera sé quién es. Pues si me mandaron toda esa plata, pues yo la voy a coger y me la guardo toda. Esa es una posibilidad. Y si los jugadores 1 creen que eso es lo que va a pasar, pues no van a mandar nada. Y entonces nos quedamos con una eficiencia social de solamente 40.000 pesos. Por cuidarnos, por desconfiar y no producimos valor. Yo les garantizo que ustedes pueden encontrar en sus organizaciones, en su ejercicio profesional, en su proceso vecinal, en su proceso de amistades, de familia y demás, montones de instancias en los que se enfrentan a este tipo de problemas y es la posibilidad de una interacción en la que el otro se puede aprovechar de usted y usted tiene que jugársela con la posibilidad de exponiéndose a ese riesgo, agregar y crear valor o no hacerlo y que se destruya la posibilidad de crear valor y quedarnos con 20.000 pesos cada uno. Ahora, puede ser que creamos que listo, que con 20.000 funcionamos bien. No, pues dejemos así, cada uno con 20.000. Pero perdimos la oportunidad de crear valor y tener una tasa de retorno social del 100% y convertir 20 y 20 en 80.000. Pero buena parte del problema, y este es el problema de la equidad, que el jugador 2 tiene una parte de la sartén por el mango de decidir cómo va a repartir los excedentes de esta transacción. Entonces aquí estamos midiendo un montón de cosas. Primero, confianza de parte de los primeros jugadores y segundo, confiabilidad de los segundos. Y este es el elemento fundamental que quiero extender y expandir acá. No es solamente confiar por confiar, es confiar si hay confiabilidad. Si ustedes construyen un imaginario de expectativas, o tenemos una norma social en la sociedad, o tenemos una cultura o una práctica, de que ustedes creen que cuando mandan estos jugadores 2 sienten una obligación, pero moral o social o cultural, que los lleva a decir, yo debería devolverle al jugador 1, así no tengamos un contrato vinculante, debería devolverle al jugador 1, porque ese jugador 1 confió en mí, yo debería devolver más. Podríamos crear valor, pero el problema es que no podemos en todas las situaciones crear un contrato vinculante para garantizar eso. Ahora, la alternativa de los abogados, y en eso tendrían un negociazo, es ofrecernos la solución. Se le tiene. Vamos donde los unos, firmamos una minuta, nos vamos ante un notario, buscamos al jugador 2, el jugador 2 firma con unas escrituras que efectivamente va a devolver tanta plata que le mandaron, y hacemos eso para cada pareja de interacciones, y garantizamos, porque si no devuelve lo que se comprometió, pues tenemos el ejercicio de la ley ante notario y autoridades de exigirle, oiga, ¿usted por qué se quedó con los 80 si usted había firmado aquí que iba a devolver 40? Esa puede ser una solución a reducir eso. Imagínense los costos de transacción de esa solución. Imagínense que tuviéramos para cada situación cotidiana que hacer firmar papeles por este tema de confianza y confiabilidad. Eso es lo que decía Ro hace un rato. Ese es el lubricante de la sociedad que hace que funcione la economía. Pero de nuevo, ¿cómo hacemos para ponernos de acuerdo entre todos que regularmente cuando repitamos y repitamos este juego, cada vez que aquí mandan dinero, se triplica, se produce valor y después la otra parte de la transacción corresponde a esa acción con el otro? ¿Cómo construimos ese acuerdo social? ¿Cómo construimos ese contrato social? Porque creo que nos podemos poner de acuerdo que menos es mejor, que menos es peor que más. Pues, teorema fundamental de Antonio Cervantes, que todos aquí con canas como yo sabemos del teorema fundamental de Antonio Cervantes. Entonces nos podemos poner de acuerdo. Los jóvenes me están mirando como quién era Antonio Cervantes. Entonces les va a tocar que le pregunten a los que tienen un poco más de experiencia al lado quién fue Antonio Cervantes y cuál es el teorema de Antonio Cervantes. Nos podemos poner de acuerdo que 80.000 es mejor que 40.000. Esa está fácil. La siguiente debería ser relativamente fácil, que guardadas el resto de condiciones, una buena solución es que si mandan los 20, llegan 60 más 20, 80, repartir por partes iguales puede ser una buena solución.
devuelva 40 y quédese con 40. Usted convirtió 20 en 40, 100% de tasa de retorno. Usted mandó 20 y le devolvieron 40, 100% de tasa de retorno. Ahora, podemos agregarle picante a esto. No, que lo que pasa es que el primer jugador tenía mejor capacitación o mejor educación y de pronto se puede merecer un poco más porque él fue el que inició la transacción y construyó el emprendimiento para poder hacerlo. Podemos hablar de eso. Y podemos encontrar soluciones justas y acordadas de cómo repartir esos 80. Pero el primer punto es cómo producimos valor y después cómo nos lo repartimos. Esas son las dos preguntas más importantes de la economía. O sea, ya con eso chulean un montón de cursos de un programa de economía. ¿Cómo producimos una torta más grande y cómo la repartimos de una manera justa? ¿Qué es justo? Es uno de los problemas más complicados de las sociedades y es un problema histórico. Pero nos podemos poner de acuerdo cómo producir los 80 y cómo repartirnos. Pero después el problema es de cumplirlo. ¿Cómo lo vigilamos para que lo cumplamos? Ese va a ser un problema grave. Entonces déjenme contarles con este juego en el que medimos confianza con el primer envío de allá para acá y medimos confiabilidad con el envío de aquí para allá. ¿Qué ha pasado cuando hacemos eso en muchas partes del mundo? Esto es un trabajo que hice con un colaborador mío que se llama Jeff Carpenter, que está en la Universidad de Middlebury en Vermont, arriba en Estados Unidos, colega mío de hace muchos años. Y nos pusimos a buscar todos los países donde han hecho este juego. Y lo que ustedes ven en la penúltima columna, en la columna que dice Fraction Cent, para cada país donde se ha hecho este estudio, este experimento de este estilo, replicando la misma metodología, ¿cuánto manda la gente en promedio? Y esto es como el vaso medio lleno, medio vacío. Pero en promedio lo que ustedes ven es que la gente manda más o menos la mitad de la plata. No mandan los 20, pero no mandan nada. Mandan como 10,000 pesos. Que es una pregunta bien interesante porque cuando le pregunto a la gente, oiga, ¿cuánto mandaría usted? Yo mandaría 10,000 pesos. ¿Por qué va a mandar 10,000 pesos? No, porque es que yo quiero mandar para que me devuelven. Entonces, ¿por qué no manda más si cree que le van a devolver? Entonces, ¿por qué no manda más? No, porque qué tal que no me devuelvan. Entonces, no mande nada. O sea, si cree que le van a devolver, mande todo, porque entre más mande, multiplicado por 3, el retorno a la inversión puede ser más grande para usted después. Pero es esa cosa como que estoy como en la mitad, como que sí, como que no. Eso pasa mucho y en muchos países del mundo. Pero hay países que mandaban el 73%, hay otros que el 41%. Y la siguiente columna es cuánto era la cantidad retornada. Ojo, ese es un porcentaje del total. O sea, usted tiene 20,000 más 3 veces lo que le mandaron, de eso el cuánto por ciento devuelve. Y devuelven 30, 40, 50, 40, hay unos de 20, hay unos de 18, hay más o menos unos aspectos. Pero fíjense que en promedio la gente manda algo. O sea, alcanzamos a producir un poquito más de valor. Y en promedio la gente devuelve algo. Lo que pasa es que eso está distribuido con un montón de gente. Y esa distribución es muy amplia y ya se las voy a mostrar para América Latina y en particular para Colombia. Entonces hay gente que no manda nada. Es como yo mandar 20,000 pesos y que se los queden allá, olvídese, préstelos para acá. Del ahogado del sombrero. Y otra gente que manda todo, y otra gente que manda la mitad. Y con más frecuencia mandan la mitad. Entonces ese es un primer dato. Segundo dato. ¿Qué pasó ahí que se me fue una gráfica? Ahí. Cogimos esos 24 países, aquí hay 24 países, y le buscamos a esos 24 países índices macroeconómicos. Y ahí ustedes vieron esos países, países industrializados, no industrializados, pobres, ricos, África, Asia, había más o menos un buen revueltico. Y encontramos que en los países donde la gente mandaba más de los jugadores uno en ese juego, en promedio tenían tasas de crecimiento del PIB más altas, fracciones de pobreza más bajas, un Gini de distribución del ingresos más equitativo y menores tasas de desempleo. De nuevo, voy a reclamar solamente correlación. No voy a implicar que una cosa causa la otra porque esa es una pregunta muy complicada. Pero lo que estoy diciendo es que en promedio en los países que cuando se hace este juego con plata de verdad, con dinero real, los países donde estos jugadores uno mandaban más de esos 20,000 pesos, eran países con mejor tasa de crecimiento, distribución del ingreso más igualitaria, menores tasas de desempleo y menores tasas de pobreza.
De nuevo, pistas de que la confianza está correlacionada con algo. Después, el BID le gustó esta historia y nos financió un proyecto grande para irnos a 6 países latinoamericanos, esos 6 que están ahí, irnos a 6 ciudades capitales de esos países y en cada ciudad hacer un muestreo estadísticamente representativo de 500 personas. Entonces, incluyendo Bogotá, Lima, San José, Caracas, Montevideo, Buenos Aires, muestreamos 500 personas en la zona urbana de la ciudad capital, estadísticamente representativas por género, por educación y por estrato. Y por edad, mayores de edad, porque usualmente estos experimentos se hacen con mayores de edad, se pueden hacer también con menores de edad, hay unas technicalidades ahí adicionales. Y esas 500 personas las trajimos al laboratorio de 20 en 20, seleccionados como extraños de la ciudad, no podían ser vecinos ni familiares ni conocerse entre ellos. Y a esas 20 las traíamos, de 20 en 20 las traíamos las 500 personas y los poníamos a jugar, entre otras, este juego, en el que usted recibía 20.000, los otros en el salón también recibían 20.000, dividíamos el salón en 2 al azar, y los jugadores uno tenían que decir cuánto mandar y los otros recibían eso triplicado, cuánto devolvían, les entregábamos su plata, nos firmaban el recibo, les hacíamos unas preguntas de encuesta y chao. Y les voy a contar qué encontramos en un poquito más de detalle. Primero, y esto es para las 6 ciudades y para la muestra total, en la última columna, tenemos 3.000 personas divididas en 6 ciudades, 500 por ciudad. De la mitad fueron seleccionados como primer jugador y a cada uno de esos le dimos el equivalente a esos 20.000 pesos. Tenemos el número de personas, en Bogotá 276 personas que eran jugadores 1, y lo que tenemos debajo del 276 es la fracción de gente que no mandó nada, 32%. Un tercera parte de esos bogotanos se guardaron los 20.000 y no mandaron nada. En Buenos Aires esa fracción fue del 11%, en Caracas del 6%, en Lima del 10%, en Montevideo del 7%, en San José del 8%. ¿Cuántos mandaron el 25% de lo que les dimos? El 25% de los bogotanos, 31 en Buenos Aires y así sucesivamente, y en promedio, la última columna, el 28% de la gente, 28.7, mandó la cuarta parte de lo que le dimos. ¿Cuántos mandaron la mitad de lo que les dimos? El 24% en Bogotá, allá al final tienen el promedio de todo. Y así sucesivamente. ¿Cuántos mandaron todos los 20.000 pesos? El 5.6% de bogotanos mandaron todos los 20.000 pesos. En promedio en la muestra el 9.6% de los latinoamericanos de estas 6 ciudades mandaron todos los 20.000 pesos. En promedio la oferta fue del 33%, o sea, en promedio estaban mandando el 33% de la plata, que es inferior a estos promedios que tenemos acá de todos estos países del mundo, porque yo les había contado que estaba como alrededor del 50%, oscilando como entre el 40 y el 60 o 70. En este caso para América Latina, estamos hablando de que en promedio mandaron el 33.6 y la oferta mediana era el 25. O sea, la oferta más frecuente era mandar la cuarta parte de la plata. Unos poquitos mandaban más, unos tantos mandaban menos. Esa es la primera parte, en la medida de confianza. Pero acuérdense que está el cuento de la confiabilidad, cuánto devolvían. Y ahí también hay cosas muy interesantes. Entonces esta es la otra mitad de la muestra, y en la otra mitad de la muestra está aquí el porcentaje de plata que devolvería de lo que tiene en sus manos el jugador 2 si le hubieran ofrecido el 0%, o sea, si no le hubieran mandado nada, si le hubieran mandado el 25%, si le hubieran mandado el 50%, si le hubieran mandado el 75% y si le hubieran mandado el 100%. Aquí algunos se preguntan, pero esperen, ¿cómo hace para saber? Les voy a explicar. Yo cogía el equivalente del sobre y le decía al jugador 1, aquí está lo que le mandaron, pero usted todavía no sabe cuánto le mandaron. Aquí está la plata. Dígame antes, si aquí no hubiera plata, ¿cuánto devolvería? Si aquí hubiera la cuarta parte de los 20.000, ¿cuánto devolvería? Si aquí hubiera 10.000, si aquí hubiera 15.000, si aquí hubiera los 20.000, ¿cuánto devolvería? Y me dice todas esas posibles decisiones.
Y después abrimos el sobre, vemos cuánto se ganó, ahí está su plata, y como usted dijo que devolvería tanto, ya eso es lo que va a devolver, efectivamente ponemos esa plata en el sobre y nos devolvemos allá, pero recogemos la información de las preferencias, que es lo que llamamos en economía, todos esos posibles valoraciones de qué hacer o no hacer, podemos saber de los jugadores dos cuánto devolverían todo. Y aquí quiero destacar dos cosas. Una, a los que les gustaría ver la versión negativa y pesimista de esto, probablemente van a ver que este 15% de alguna manera está asociado a que muy poquita gente va a enviar plata y yo voy a devolver poquita plata, e incluso están pensando en devolver alguito de plata. Pero yo quiero que miren estos valores. ¿Por qué resulta que lo que encontramos para el caso de Bogotá, pero si lo ven para el resto de países es incluso mejor noticia todavía? Hay un montón de gente que estaría dispuesta a devolver un montón de plata, pero resulta que no se la mandaron. Entonces podemos tener un déficit de confianza, pero hay confiabilidad con la cual trabajar, hay potencial para generar ese retorno social de la confianza. Pero el problema es que estamos atrapados en un equilibrio en el que creemos que no hay que mandar, por el problema del 11º mandamiento del que voy a hablar más adelantico. Entonces no queremos mandar porque no sabemos, pero resulta que si mandáramos, estos datos sustentan, soportan la idea que hay con qué para producir valor. Miren eso, 38, hay casi un 60% de gente que devolvería más de la mitad o la mitad, y con eso creamos valor. Entonces hay confiabilidad, pero todavía no hay la confianza para poder producir todo ese valor. Entonces si mandan poquito, el de allá es como, yo hubiera mandado más, pero como me manda tan poquito, yo no le voy a devolver tanto, pero hubiera mandado más. Y esto lo demuestra, porque no es un saludo a la bandera, porque esto sí es vinculante en el sentido de que como ya dijo que si le mandaban tanto tenía que devolverlo, pues es vinculante en ese sentido. ¿Hay con qué? Hace poco con unos periodistas de Caracol que estaban buscándome para esta historia, me dijeron que cómo funcionaba y le dije, pues camine para la calle y lo hacemos. Y nos fuimos con cámaras y con un asistente de investigación y nos fuimos para la calle en Bogotá. Y una persona se bajó hasta el Parque de los Periodistas y otro se fue por el paseo ambiental conmigo. Hablamos por teléfono celular. Cuando encontramos a dos personas al azar les dijimos, vamos a jugar este juego, y lo jugamos y les dimos la plata. De hecho lo hicimos con 50,000 pesos en algunos casos, y les dimos una plata grande y les dijimos, ¿cuánto quiere mandar? ¿A quién? Usted no va a saber nunca quién es la otra persona, y la otra persona a usted puede que le manden o no le manden, cuánto va a devolver. Y efectivamente decidieron y mandaron eso, y lo que encontrábamos era muy parecido a esto. Y cuando yo hablaba con ellos, y por ahí está en YouTube el video de Caracol Noticias, cuando hablábamos con ellos, una de las razones de un señor que vendía flores en la calle, lo dijo de esa manera, es que el otro no entendió lo bueno de este negocio. Yo le hubiera devuelto un montón de plata si me hubiera mandado todo, pero no me la mandó, yo tampoco voy a devolverle porque sí. Una oportunidad perdida por no construir este matrimonio entre confianza y confiabilidad. Otro de los datos interesantísimos de este estudio, porque son 3,000 personas representativas de América Latina, es el siguiente. En otro juego que es muy parecido, pero se hacía entre las 20 personas, lo que cada uno tenía que decidir era si invertía o no invertía en un fondo público. Y ese fondo público se duplicaba y se repartía entre todos. De nuevo, dinero real, con plata de verdad. Y simplemente les decíamos, cada uno va a arrancar con tanta plata, hasta donde me acuerdo creo que eran como 10,000 pesos. Y hay 20 personas y cada uno puede decidir libremente si invierte o no en ese fondo común, y después ese fondo común que recojamos entre todos, lo duplicamos y lo repartimos entre todos. Y usted lo que va a recoger es un 20avo del doble de los que aportaron. Y usted puede recoger un 20avo de esa vaca, así no haya aportado. Y miramos cómo se comportaban estas personas para decidir libremente si metían o no esa plata. Y eso se hacía de manera privada y confidencial, no revelamos la identidad, cada uno lo hacía en privado y decidía cuánto metía y cuánto se guardaba en el bolsillo. Con un pequeño detalle, antes de hacerlo, les preguntábamos a ellos, ¿usted cuántas personas cree que van a invertir en el fondo común? ¿Cuál es su expectativa de contribución o cooperación de los demás? Y la correlación no podía ser más fuerte. Entonces, cada puntico naranja es un grupo de 20 personas en alguna de esas 6 ciudades de América Latina,
y la media de esa ciudad son los rectangulitos rojos oscuros. Y tristemente Bogotá quedó en el nivel más bajo de las expectativas de cuánto creo yo de porcentaje de gente que va a aportar, y efectivamente se confirma de los porcentajes de gente que iba a aportar. Entonces, si ustedes ven Bogotá, la gente creía que más o menos el 40% de las personas iba a aportar y efectivamente solo aportó el 10% en ese fondo común que se repartía entre todos después de ser duplicado. Curiosamente, el más alto era Caracas. Muestras representativas de esas 6 ciudades, trabajando con demógrafos de cada ciudad en universidades de cada ciudad. Y en general una correlación muy grande. ¿Por qué es importante esto? Porque es que en el juego de la confianza que expliqué hace un rato también pasa lo mismo. Cuando le preguntamos a la gente, ok, usted va a decidir cuánto manda los 20,000 pesos, pero escríbame en este papelito cuánto cree que le van a devolver. Es robustísimo el resultado, robustísimo. Las personas que creen que les van a devolver poquito, mandan poquito, los que creen que les van a devolver harto, mandan harto. Ahora, esto puede ser parte de un fenómeno psicológico que llamamos la disonancia cognitiva. Disonancia cognitiva en Chipcha es lo siguiente: yo quiero ser consistente conmigo mismo porque me hace sentir mejor, y entonces si yo no quiero mandar nada, una buena autojustificación moral es decir, no, es que no me van a devolver nada, entonces mejor yo no mando nada. Esa puede ser una posibilidad. La otra posibilidad es que sean unas creencias basadas en el entorno y diga, yo he tenido muy malas experiencias de interacción en donde he confiado y el otro no ha sido confiable, hemos perdido dinero en esta transacción y por lo tanto yo no voy a confiar y por lo tanto yo no voy a mandar. Pero el hecho es que la correlación es muy fuerte y eso va a ser importante porque por eso es tan importante sondear en las sociedades cómo son las expectativas de la gente de si va a funcionar algo o no de estas interacciones humanas. El último punto que quiero resaltar acá es el problema de la honestidad. Creo que todos estamos de acuerdo que si no trabajamos en construir la honestidad alrededor de un sistema económico o de las instituciones del sistema económico, se va a derrumbar la posibilidad de construir confianza. No son lo mismo, pero están muy relacionados. La honestidad también puede ser como ese caso de la confianza, que es uno de esos bienes extraños que creemos que son buenos para el funcionamiento de la economía, pero que tampoco podemos decretar, a pesar de que nosotros los colombianos y los latinoamericanos en general, por lo menos de la tradición legal española, después de 500 años, creemos que todo lo resolvemos con un edicto, con un decreto, con una ley, y con eso seguimos creando leyes para poder reparar la siguiente ley, para poder generar la siguiente ley que está tratando de combatir el problema de corrupción. Y por eso institucionalmente nos inventamos 2, 3, 4 asustadurías, porque creemos que esa es la forma como podemos decretar y regular y planear sistemas de control para poder construir honestidad. Y la honestidad, al igual que la confianza, es uno de esos bienes productivos de la sociedad que son difíciles de coger, de agarrar, pero que son lubricantes importantísimos para que funcione el sistema. Obvio que esa aerolínea me está pidiendo todos esos papeles porque cree que yo por default, por entrada, voy a ser deshonesto y por eso me está tratando de pedir como 3 registros civiles para poderle demostrar que ese familiar mío sí es pariente de ese familiar que murió y que por lo tanto sí es cierto que esa persona no podía viajar por una razón de calamidad familiar para que me devuelvan la plata del tiquete. Porque el supuesto de entrada es, aquí me van a hacer una trampa y me van a robar una plata. Entonces está muy relacionada una cosa con la otra. El tema de la honestidad también es de esos que ha sido difícil de medir, pero que ya tenemos cosas para medir, y les voy a contar un par de historias. Esto es Steven Levitt, que es el autor del famoso libro de Freakonomics y después las series siguientes de Freakonomics, que se encontró un profesor universitario, que es el señor que está ahí canoso y de sombrero, profesor universitario que se jubiló y en Nueva York montó un negocio muy sencillo. Él por la mañana horneaba bagels, yo los voy a llamar donas para poder poner una palabra que es más conocida en el contexto colombiano, pero él lo que hacía era hornear estas rosquillas frescas y por la mañana se iba y las metía en cajas y se iba a empresas de distintas organizaciones y ponía las cajas de los bagels, de esas rosquillas, las ponía en el sitio de la cafetería de la empresa, y ahí él
señor lo que hacía era dejar ahí una caja donde recogían la plata y por la tarde volvía y miraba cuántas rosquillas vendió y cuánta plata dejaron. A dólar. Y esto fue lo que encontró. Arrancó en 1993 y ese es el porcentaje arriba, está cubierto a propósito en azul el porcentaje real, y lo que vio del 93 al 98, 99 fue una caída en el precio efectivo que le pagaron por rosquilla. Se estabilizó entre el 98 y el 2001 y en septiembre 11 del 2001 pasó algo dramático en Nueva York y esa vaina se disparó. Y de pronto la gente sintió que tenía que ser más honesta y empezó a pagar más. O sea, hubo menos frecuencia de esa gente que cogía la rosquilla y se la comía y no metía el dólar entre la caja. Quiero que piensen por un segundo cuál es ese pico alto con el que arrancó el señor a vender rosquillas en términos de porcentaje o equivalente del dólar. 40 dijeron por ahí, ¿qué más? Digan un número, ¿en cuánto comenzó allá arriba? 100, ¿cuánto más? No hay más predicciones. Entre el 80 y el 100, entre 50 y 80, entre 30 y 50 o entre el 0 y 50. El 92% de la gente arrancó pagando y eso cayó solamente como hasta el 88%. O sea, de cada 100 bagels que el tipo dejaba rosquillas, le pagaban realmente casi 90. ¿Listo? Y en el septiembre 11 esa vaina volvió y se disparó y llegó otra vez a 90 y pico. 75,000 veces hizo eso entre el 93 y el 2004. Entre otras, después de analizar los datos, encontraron que las empresas donde había un clima organizacional más cálido con los empleados, el tipo recogía más plática. En las empresas donde maltrataban más a los empleados, el tipo recogía menos plática y cosas de ese estilo. Otro experimento, rapidísimo, cogieron 128 empleados del sector bancario en Londres, en el City. Este es otro experimento distinto al de la testosterona. Esos son empleados del sector bancario y les mandaron un sobre con una moneda y les dijeron, usted va a lanzar esa moneda 10 veces y va a anotar en un papel cuántas veces le salió cara y por cada vez que le salió cara yo le voy a mandar 20 dólares. O sea que usted se puede ganar hasta 200 dólares. Simplemente lance la moneda 10 veces y diga cuántas veces le salió cara, no más. Así, en su escritorio, tome el sobre, dígame cuánto y yo le consigno la plata. Pero a la mitad de ellos les recordaron que ellos trabajaban en el sector financiero, que trabajaban en el sector bancario. Les hicieron saliente la idea que trabajaban en el sector financiero, aleatoriamente. Y a la otra mitad les dijeron otra cosa. ¿Qué pasó? Más o menos la distribución se parece a la distribución que uno debería esperar. Muy poquita gente reportó que nunca le salió cara. Muy poquita gente reportó que le salió siempre cara, que es lo que deberíamos esperar de lanzar al aire 10 veces la moneda, 5 veces cara, 5 veces sello, después de hacerlo muchas veces. Pero a la gente que se le recordó que trabajaba en el sector bancario, curiosamente la moneda empezó a sacar un poquitico más de veces cara. Le recordaron el entorno en el que estaban. Pero así y todo, y entonces aparecieron por allá unos cuantos 10 personas que sin ninguna dificultad dijeron, me salió las 10 veces cara, preste los 200 dólares. ¿Listo? Entonces ese es el tipo de cosas como empezamos a hacer experimentos para poder medir cómo trabajamos esto de la honestidad y la confianza. Este experimento lo han hecho con doctores, con médicos, y es el porcentaje más parecido a la honestidad perfecta. Población general, prisioneros y empleados de bancos, para que vean los contrastes de eso. Voy a saltarme esto que es una réplica de un experimento parecido que hicimos en un montón de países, pero ya me han pedido que terminemos, entonces déjeme terminar simplemente con una cosa importante acá. Los colombianos nos hemos construido un contrato social muy complicado de normas y de acuerdos que ha incluido entre otros este cuento del 11º y el 12º mandamiento. No dar papaya y a papaya dada, papaya partida, y nos ha hecho mucho daño, porque los jugadores se han construido la idea de que yo no doy papaya porque voy a mandar los 20,000 pesos. Y eso está asociado al 12º mandamiento y es la creencia de que a papaya dada, papaya partida. Y eso genera un mal equilibrio, porque nos genera la imposibilidad de construir valor, de volver 20,000 y 20,000, 80,000 pesos.
Y romper eso no es fácil, no lo podemos decretar, no lo podemos planear. La pregunta es cómo nos cambiamos ese imaginario de ese contrato del 11º y 12º mandamiento para poder generar más valor agregado en las transacciones y cómo lo hacemos a través de construcción de confianza. Y eso es un problema de confianza y confiabilidad. Eso va a ser ligado al tema de honestidad y al tema de desigualdad en Colombia. Ya les mostré cifras de que las sociedades más desiguales tienen menos confianza. Tenemos que resolver problemas centrales y estructurales de la sociedad para poder hacer que más veces mandemos los 20.000, los tripliquemos y los volvamos 80 para que podamos repartir mejor esas ganancias. Muchísimas gracias.